Minasan konnichiwa, soy Kira. Y yo soy Dharma. Bienvenidos a un debate de sociedad y cultura japonesa. Iba a decir soledad, que es el tema que nos ocupa hoy. ¿Cómo estás? ¿Solo? Constipado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hablar hoy de la soledad en Japón. ¿Por qué nos interesaría hablar de este tema? Porque creo que es la hemorroide del emigrante en Japón. O sea, todo aquel que esté en este país se va a ver cara a cara. Es el factor X, ¿no? Lo vamos a llamar, de la incompatibilidad con Japón. Es la piedra angular, diría yo. De verdad, sí, el factor X. Aquello que no controlamos, porque no lo conocemos. De hecho, venimos por todo lo contrario, seguramente. Casi huyendo del exceso de sociabilidad en nuestros países, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a hablar hoy de esto? Porque estamos hasta la polla de leer en los comentarios, cada vez que hablamos de Japón, de cómo es como país, lo poco social que es, los comentarios es bastante habitual leer cosas como, bueno, yo soy muy antisocial, no me gusta la gente, con lo cual Japón sería perfecto para mí. Todo eso que comentáis en realidad son ventajas, porque yo lo menos que quiero es estar en contacto con la gente. Eso es, ¿no? A mí no me gusta socializar, entonces Japón, pues me viene perfecto, ¿no? Sí. Porque yo ahí puedo ser yo mismo sin que me juzguen por ser un tipo solitario. Bueno, amigo, pues cuando vengas aquí lo vas a flipar, porque venir aquí es, socialmente hablando, como irse a un laboratorio en Alaska durante 6 meses en invierno. O sea, no vas a hablar ni con los pingüinos, colega. Un momento, vayamos por pasos, ¿eh? Por partes. Destripador, Sí, destripador. perdón. Vamos a ello poco a poco. Entendemos soledad por el sentimiento de desesperanza que surge cuando percibes que no puedes recibir ayuda de nadie, en un entorno en el que hay mucha gente. La persona que busca soledad, en realidad, busca aislarse o reducir el número de interacciones con los demás. A veces porque hay un exceso, o a veces porque las relaciones actuales son tóxicas. La soledad que ansiamos es en realidad una búsqueda de espacio personal y respeto, muy diferente a la soledad que encontrarás en Japón. En Japón estás solo, pero sientes soledad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Y la gente no habla entre ellos. Es peor estar en un lugar en el que realmente no haya gente, en estos, no sé, los noruegos o estos lugares, ¿no?, de nórdicos en Europa, donde realmente no hay gente. O sea, cuando ven a alguien se alegra, dice, coño, una persona. Sí, es un poco el síndrome de Robinson Crusoe, ¿no? Hostia, no estoy solo. Pero en Japón está rodeado de mucha gente que no se comunican entre ellos y que aparentemente no tienen necesidad de comunicarse entre ellos. Entonces la soledad en un contexto en el que hay mucha gente se siente con mucha mayor frustración. Voy a exponer un caso concreto porque esto de la soledad es algo muy abstracto. Venga, vamos ahí con lo que ocurre con más frecuencia. Y esto a la gente que consulta conmigo lo sabe, porque siempre les advierto de esto. Imaginemos que llevas 10 años viviendo en Japón. Y estás trabajando, bueno, tu trabajo normal, de 9 a 5, 6 horas extras, terminas tarde. Estás en 2 clubs sociales, uno de tenis y otro de meetups, de estos de congregación de japoneses, bueno, para conocerse y hablar en otros idiomas. O sea, estás realmente rodeado de gente y tienes oportunidades para hablar con todos ellos. Pero ocurre algo en tu vida, un episodio de estos dramáticos, una crisis existencial, algo que realmente pone a prueba todos tus coping skills, tu capacidad de enfrentarte a la vida, y necesitas de alguien que te ayude a superar ese bache. Porque no puedes, es una situación que es tan diferente a lo que habías vivido que no lo puedes superar. Pueden ser cosas del trabajo, puede ser un matrimonio roto, puede ser algo que tú esperabas mucho y que resulta que no, una traición de un amigo, algo de verdad que te toca en el cocoro. Necesitas un apoyo emocional, ¿no? Sí, necesitas ese apoyo, necesitas ese lugar donde apoyarte. Cuando ocurre esto en Japón, los extranjeros nos ponemos a consultar con esos que creíamos que teníamos cierta amistad y que podíamos comentar estos temas. Pero empiezas a comentar estos temas y huyen, desaparecen. O no responden, no atienden, no te entienden, o incluso peor, no te sabes explicar.
Y ese momento súper frustrante en el que te sientes rodeado de gente sufriendo por un tema que no eres capaz de superar tú solo y no hay nadie dispuesto a ayudarte, sino todo lo contrario. Están dispuestos a joderte la vida porque les estás fastidiando, ya que les jode que tú les saques tus problemas personales, que estos suponen en Japón que es algo que tenemos que digerirnos y hacerlo en casita solitos. No me cuentes tu mierda, que bastante tengo con lo mío. Eso es un buen resumen. Y claro, ¿qué hace el extranjero en Japón? Viendo que no consigue el apoyo, ni siquiera nada, a ningún nivel de los japoneses, se va a la comunidad de extranjeros. Pero entonces luego empieza a sentir cierto resentimiento y ve que ese club de tenis al que iba no había ninguna relación realmente con ellos, ve que los meetups son encuentros tan superficiales que ya ha perdido toda motivación, ya sabe lo que va a esperar, lo que va a ocurrir, las mismas risas, mismos temas, pero nunca va a llegar a más. Lo que él pensaba que estaba, bueno, pues construyendo amistades seguramente con gente del club de tenis o del meetup, resulta que en realidad no es más que gente interesada en efectuar una actividad contigo, pero no pasa de eso. Es humo, realmente, o al menos lo que tú esperabas, te das cuenta de que lo que es no es lo que tú creías que era. Y en esta disonancia se crean traumas fase 2, ¿no? Aquí entramos en esa persona que empieza a odiar Japón, pero que no tiene más remedio de seguir en este país porque tiene compromisos, ¿no? De trabajo, económicos o familiares, y empieza a vivir muy mal este país. Y esto es la soledad, la experiencia más traumática que hace que muchos piensen que Japón no es un buen país para vivir más allá de 3 o 5 años, sobre todo cuando descubren esto. Y como tú comentabas, ¿no? No es lo mismo la soledad que uno elige tener que la soledad impuesta. Es decir, a mí me puede gustar mucho estar solo, estar a mi bola, hacer mis cosas, pero es muy distinto el sentirte solo por elementos externos, Sí. cuando no lo has elegido tú, ¿no? Y es un poco lo que pasa en Japón. Cuando uno está rodeado de amigos que creía que eran amigos, son japoneses, y te llega ese momento en el que realmente te pone a prueba la vida y dices, no soy capaz de superarlo si alguien no me ayuda, y ves que todos esos que te rodeaban no te han ayudado, todo lo contrario, desaparecen o te lo hacen la vida imposible, pues es muy difícil volverles a ver a la cara y seguir con ellos. Y eso es lo que ocurre. O sea, es muy difícil luego recuperarte de eso, porque piensas, o sea, mantienes la guardia constantemente. Pero tranquilo, que eso es lo que hacen ellos. Ellos viven así. Viven con un infierno dentro, reprimidos, y manteniendo la guardia, sabiendo que no deben hablar de sus problemas personales porque les van a interpretar como que son débiles mentales, que no están, no han crecido, no son adultos. Claro, aprenden que compartir los problemas lo único que hace es alejar a los que tienen cerca. Claro, porque han tenido la experiencia que tú estás teniendo ahora. Es decir, lo que tú sufres no es que ellos estén inmunes. Es que los que se han criado aquí en Japón, la mentalidad japonesa está preparada para eso. Y los que no han logrado superar eso, ¿dónde están? Pues bueno, con problemas mentales importantes, normalmente. Esta es la gente que tiene problemas y que sufre de esto, ¿no? Pero la soledad es un problema habitual en los países más desarrollados. El número de suicidios en 2017 en Japón ha mejorado con respecto a hace unos años. Tan solo es, y digo tan solo porque en realidad es mucho, 21.321. En Japón, como en otros países asiáticos, sorprende que la primera causa de muerte en personas de entre 15 y 39 años sea el suicidio, tanto en hombres como en mujeres. Los informes del Ministerio de Salud y Bienestar japonés comparan estos índices con otros países. Japón se erige como el ganador. Es el país en el que más jóvenes se suicidan por año. ¿Por qué será?, te preguntas. Las causas finales son problemas graves en la salud, en el trabajo y en la convivencia con la familia. Pero yo apunto aquí la soledad como el leitmotiv de todos estos suicidios. Bueno, no hay nada más que exponer, aparte de que estarías dispuesto, por lo tanto, a encontrarte con eso. ¿Y cómo solucionarlo, entonces?
Así que bueno, pues cuando vemos este tipo de cosas de, pues a mí me gusta mucho la soledad, o es que no me gusta la gente, bueno ya, pero tenemos que tener en cuenta que eso es algo que tú has elegido seguramente, Sí. ¿no? El Has tener elegido, sí. contacto, o digas, mira, pues no me gustan los grupos grandes, me aíslo un poco, o no tengo contacto, ¿no? Bueno, pues cuando vengas a Japón, si es que quieres venir, te darás cuenta de que no puedes elegir no estar solo, te van a obligar Te van a obligar, sí. a estar solo, entonces, pues... Sí. Las personas, los seres humanos, da igual del grupo poblacional del que vengas, somos personas que necesitamos de tema social. Es algo que no nos podemos desvincular de ello. Hay incluso psicólogos que piensan que cualquier persona que tenga esa necesidad de estar solo es porque hay un bloqueo mental. Bueno, llegar al punto de pensar que una persona que no es sociable no puede ser sana, no es normal. Algo le ha ocurrido para que no lo sea, para que haya elegido apartarse de los demás, ¿no? Bueno, estos son teorías y cosas, pero en algunos casos que yo creo que se explica mucho el tema de no, a mí me gusta la soledad, y cuando profundizas un poco en esa persona te das cuenta de que no, es que lo ha pasado tan mal de pequeño o en su entorno era tan hostil todo que han preferido o han visto que la soledad es mucho mejor, ¿no? A estar con alguien. En Japón la soledad no es una opción, es lo que hay, y los japoneses se acostumbran a esa soledad hasta el punto de que no lo ven como un problema. El problema lo ven cuando alguien no se adapta a esa soledad. Y por lo tanto tampoco te entienden. ¿Por qué te sientes solo? No te pueden entender, porque es lo que ellos viven y creen que es normal. O sea, se crea como... ¿no? En fin, sí. Es muy extraño esto de tengo una necesidad, pero los demás no la entienden porque no la tienen. Y eso llega a los 3-5 años, más o menos. Que es cuando todo el mundo dice, mira, pues Joder. ha tenido tiempo suficiente para darse cuenta o de tener ese episodio de crisis en el cual, bueno, pues se dan cuenta de que está en la realidad, de que en verdad, pues todas esas amistades que se supone habían hecho durante estos años, realmente no son tal, sino que la mayoría al menos son muy superficiales y dicen, pues, mira, no, batacazo. Sí, batacazo, Resulta sí. que cuando estoy en crisis y cuando más necesito a la gente, empiezan a desaparecer, lo cual hace que caigas más en el abismo, ¿no? Añaden esa sensación de impotencia, de estar solo más que nunca. Sí. Tú dirás, esto yo lo puedo solucionar manteniendo el contacto con la gente de mi país. Eso está muy bien. Pero los problemas que sufres en Japón no los van a comprender tampoco fuera de Japón. Porque la realidad que tú vives aquí es bastante diferente a la que vivirás en España, por ejemplo. Por lo tanto, la gente que te escucha desde España sí que te acompañan, pero no entienden lo que estás viviendo. Entonces, como la gente que te escucha desde su país tampoco entiende el sentimiento del emigrante, la soledad esa que se siente, el aislamiento, la diferenciación, todo esto, pues también te sientes como no entendido por estas personas que, aunque son tus familiares, no logran entender la situación que estás viviendo, porque es muy diferente, ellos no la han vivido nunca. Entonces terminas en comunidades extranjeros de gente similar a ti, como en grupos de alcohólicos anónimos, más o menos, solitarios anónimos. Es curioso porque resulta que con todos los que hablan, o sea, todos se repite el mismo patrón de problemas muy, muy similares. Y dices, jo, pues a mí me pasó eso. Es verdad, Y al es otro verdad. resulta que le ha pasado Es otro verdad. caso, pero que coincide en el 90%. Esa camaradería que se crea en ese momento, ¿no? Sí, ¿no? Que dices, joder, pues a mí me pasó, que ahora lo cuentas como una anécdota, pero en su momento Es te verdad. jodió de verdad. Sí, sí, sí. Y es ahí donde desaparecen los temas de ¿cómo le llaman? De razas y tal. O sea, cualquier persona emigrante que vive más o menos lo mismo que tú, te sientes tan enmandado que desaparece de todo Sí, tipo sí, de... da igual de donde sea, del o sea, color da que igual, sea, que sea del chino, estrato ruso, social que sea. Da igual, eres hermano. Porque vais a compartir los mismos problemas sociales en Japón. Y bueno, Desaparece en fin. todo ahí, ¿eh? Y lo que sí nos gustaría es pues saber las experiencias que habéis tenido, aunque no sea residiendo en Japón, ¿no? Si Sí. sois inmigrantes, pues a ver en vuestros países en los que estáis ahora residiendo, qué tipo de problemas habéis tenido en este... Situación común a todos esos países donde la cultura que se encuentran es bastante diferente a la que uno trae consigo, ¿no? Y sobre todo si la cultura no acepta o no tiene un ambiente en el que tolera otras formas de pensamiento, entonces se crea este sentimiento de soledad bastante Bueno, preocupante. nosotros siendo españoles, por ejemplo, ¿cómo viviría o qué problemas tiene pues una persona latina Es verdad. en España, ¿no? ¿Cómo se siente o cómo lo ve? Porque nosotros, ya te digo, Es verdad. al ser españoles, pues a lo mejor y no lo percibimos, Sí. ¿no? Gracias como siempre, Dharma, un placer increíble y contigo no me siento solo. ¿Cómo
eres capaz de cagarla al final de cada vídeo. O sea, no hay un cierre bueno contigo. Joder. La madre que te... Venga, va. Venga. ¿Interesado en conocer tus posibilidades laborales en Japón, la validez de tus estudios o las formas en las que puedes residir en este país? Consulta y recibe un informe personalizado con la información más relevante. $19, que te ahorrarán mucho tiempo perdido en dudas. Consulta Kira. Te espero.